¿Qué sucede cuando la aparente tranquilidad de un país seguro se ve sacudida por eventos oscuros y perturbadores? Vivir en un país tan seguro como Canadá nos podría dar cierta certeza de que venir a estos lugares tan inhóspitos te mantendrías a salvo y tendrías más miedo de que te encuentres un oso o un animal salvaje que te ataque. Y es precisamente por eso que cuando nos encontramos un caso tan escalofriante como el que les voy a contar, se conmociona toda la comunidad, y en este caso específico no solo se conmocionó todo Canadá, sino que también se vieron involucrados 3 países diferentes. Todo comenzó con una búsqueda incansable de 2 adolescentes que se habían extraviado, y como eso no es tan común aquí, pues toda la comunidad empezó a buscarlos. Pero toda esta historia se entrelazó con otras 2 historias más que tuvieron desenlaces muy desafortunados. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme en este video para que se enteren que aunque vivas en un país tan seguro como Canadá, no estás exento de que una historia oscura, terrible y sobre todo el mal te puede estar acechando a la vuelta de la esquina. No se vayan, acompáñenme a ver cómo se dio lugar esta historia aquí en Canadá. Vamos allá. En el verano de 2019, los canadienses se vieron atrapados en una búsqueda exhaustiva de 2 adolescentes de Port Alberni, que habían decidido abandonar su ciudad natal en búsqueda de aventuras y cambiar su vida para nuevos horizontes. Pero mientras ellos recorrían las carreteras de Canadá para llegar a su destino, una serie de extraños acontecimientos estaba ocurriendo. Durante 27 días, las autoridades canadienses estuvieron en alerta máxima tras una exhaustiva investigación de 4 casos que parecían separados y que tendrían un punto de convergencia muy inesperado. El 14 de julio de 2019, la familia del adolescente Cam McLeod reporta a las autoridades locales de Port Alberni, en Columbia Británica, la desaparición de su hijo, tras no tener noticias suyas en más de 24 horas. La familia declaró que Cam estaba camino a la ciudad de Alberta, a unos 1,100 kilómetros de distancia. Según los planes del adolescente, le iba a tomar un total de 14 horas llegar a su destino, pero después de 24 horas no se había reportado con su familia y no había contacto con él. Tras este reporte, se notificó a la policía de Alberta, ya que en algunas provincias de Canadá los departamentos de policía trabajan por separado, pero siempre cooperan entre ellas. En este caso, la provincia de Columbia Británica y la de Alberta trabajaron en conjunto para encontrar respuestas ante los hechos que estaban a punto de ocurrir. Horas más tarde, otra familia de Port Alberni reporta a su hijo, Brian Shamensky, también como desaparecido. Ahí se logra averiguar que ambos salieron juntos hacia Alberta. El 12 de julio fue la fecha en la que se determina que ambos adolescentes salen de viaje desde Port Alberni, en Columbia Británica. Cam McLeod era un buen chico, que nació y se crió los primeros años de su vida en la ciudad de Victoria. Sus padres se separaron y él se mudó a Port Alberni para estar con su madre. Según declararon sus padres, este divorcio fue muy difícil para él, más que nada porque sus padres decidieron vivir en ciudades diferentes. Cuando Cam se mudó a Port Alberni, conoció en el colegio a uno que sería su mejor amigo, Brian, y desde ese día se convirtieron en inseparables, prácticamente en hermanos. Estaban todo el día juntos. La amistad hizo que Cam mejorara su estado de ánimo luego de la separación de sus padres.
Ambos adolescentes jugaban videojuegos prácticamente todos los días, pero de igual manera ambos eran buenos estudiantes. Cuando Cam cumplió 16 años, volvió a la ciudad de Victoria por unos meses para vivir con su padre, lo cual no resultó nada bien. Decide entonces volver a Port Alberni, donde originalmente vivía con su madre, pero en esta ocasión él decide que iría a vivir con sus abuelos. A pesar de que Cam y Ryer estuvieron separados por algunos meses, continuaron su amistad y juntos fueron a buscar trabajo, siendo contratados en Walmart. Este trabajo no era exactamente lo que ellos querían, pero al menos estaban ganando dinero, para así tener ahorros suficientes y poder por fin mudarse de Port Alberni. Después de un par de meses, iniciaron el viaje el 12 de julio de 2019, pero un día después de que Cam y Ryer salieran a su destino, las familias esperaban noticias sobre ellos. Podemos decir entonces que el 13 de julio fue la fecha oficial de la desaparición de ambos chicos. La preocupación mayor llegó el 19 de julio, cuando las autoridades recibieron un reporte acerca de un vehículo que estaba en llamas, una camioneta Dodge en la ruta 37 cerca de Dizzy Lake. A los pocos minutos de llegar al lugar, la policía encontró a 2 kilómetros de distancia el cuerpo de un hombre que estaba completamente calcinado. En ese momento no se pudo identificar a la víctima porque realmente era irreconocible. Así que llevaron el cuerpo a la morgue judicial para hacer pruebas de laboratorio. Y mientras tanto, al analizar la camioneta, en búsqueda de pistas para averiguar qué había pasado en ese lugar, resultó que esta camioneta pertenecía al joven reportado como desaparecido, Cam McLeod, de 19 años, oriundo de Port Alberni. Pero el cuerpo encontrado no correspondía ni en la edad ni en las características de ninguno de los dos adolescentes. Esta escena era poco clara, porque a pesar de existir un cuerpo calcinado en la escena del crimen, se encontraron también unas balas, y lo más aterrador es que estas balas coincidían con otras balas que se habían utilizado días antes en otro hecho aterrador. 2 personas habían sido encontradas sin vida en circunstancias muy poco claras. Se trataba de 2 personas que recorrían la carretera, cuya causa de muerte había sido herida de bala. En esta ocasión se encontraron los 2 cuerpos. La policía se preguntaba si es que ambos casos estaban enlazados, pero tenían que investigar un poco más para poder dar declaraciones contundentes. El 15 de julio, una pareja de extranjeros en una van azul modelo 86 que viajaba por carretera en la provincia occidental de Canadá fueron encontrados sin vida, con impactos de bala, balas que coincidían exactamente con las encontradas en la escena de la Dodge incendiada. Las víctimas de este hecho tan atroz fueron Lucas Fowell, con 23 años, de nacionalidad australiana, y Shaina Dizzy, su novia, de 24 años, con nacionalidad estadounidense. Ambos perdieron la vida por arma de fuego. Las autoridades definieron que esta pareja perdió la vida entre la noche del 14 de julio y la mañana del 15. La van en la que viajaban estaba a pocos kilómetros de la escena del crimen. La policía notó que el capote de la camioneta estaba levantado. Entonces supusieron que habían tenido problemas mecánicos y habían caminado un poco para pedir ayuda. Y así fue como se encontraron de frente con un desconocido, con alguien que se hizo pasar como una buena persona que les iba a ayudar. Y ellos terminaron en manos de un victimario. Todavía en la noche del 13 de julio, Lucas y Shaina se detienen en una gasolinera de Fort Nelson, Columbia Británica. Una cámara de seguridad capta a la pareja compartiendo un abrazo rápido y amoroso antes de pagar y seguir su camino. 36 horas después, sus cuerpos son encontrados al borde de la carretera de Alaska, a unos 20 kilómetros al sur de Liar Hot Spring, una parada muy popular para los viajeros en el norte de Columbia Británica. Los 3 casos que relacionan esta historia fueron investigados de manera independiente, hasta que varias evidencias empezaron a vincularlos entre sí. La Policía Montada de Canadá
tenía como objetivo salvar a estos dos adolescentes que viajaban solos y que estaban corriendo mucho peligro si caían por casualidad en manos del que ya se sospechaba fuera un asesino serial que rondaba la zona. En 27 días todo esto quedaría resuelto. La pareja de viajeros fue un caso muy doloroso para la comunidad australiana. Lucas estaba en Canadá con una visa de trabajo, pero en ese momento estaba de vacaciones con su novia China, recorriendo los parques nacionales del país. Ellos tenían esta afición de recorrer el mundo. De hecho, la pareja se había conocido en Croacia en el año 2017, cuando ambos fueron a Europa. Hasta el día de su muerte, ellos habían recorrido juntos Estados Unidos, México, Costa Rica y Perú. Iniciaron el viaje que terminó abruptamente cuando se encontraron con un desconocido quien les arrebató la vida. Mientras tanto, al día siguiente del hallazgo del cuerpo calcinado y la camioneta en llamas, los forenses todavía no habían logrado identificar a la víctima, pero se determinó que el cuerpo correspondía a un hombre mayor de 50 años, lo que descartaba la posibilidad de que fuera uno de los adolescentes de Port Alberni. Esto significaba que el que estaba cometiendo los crímenes podía haberlos secuestrado y se había deshecho de los cuerpos en otra locación. Oficialmente se colocó el caso de Cami Breyer como personas desaparecidas y se inició una cacería para encontrar al criminal. Para esa época, el último asesino serial de Canadá había sido capturado un año antes, en 2018. Y la posibilidad de que existiera un nuevo asesino serial en el país asustaba a muchísimas personas. Paradójicamente, Canadá es un país muy seguro, pero desafortunadamente sí, está en la lista de los países con mayor cantidad de asesinos seriales, aunque por supuesto, su vecino Estados Unidos lo supera con más de 3,000 asesinos seriales más que en Canadá. Pero pues esta noticia de un nuevo asesino serial pues era bastante alarmante, y es que si la policía lo confirmaba, este asesino serial sería el número 107 en la historia de todo Canadá, y eso pues para nada sería una muy buena noticia para nadie. Para esta fecha, la policía tenía 3 asesinatos y 2 desapariciones. Lucas y China encontrados el 15 de julio, un cuerpo sin identificar de un hombre mayor de 50 años, encontrado el 19 de julio, y las desapariciones de Cami Breyer, que se presumía ya estaban sin vida. Por eso las autoridades empezaron el rastrillaje de toda la zona. Publicaron las fotos de los chicos por si alguien tuviera alguna información. La policía entonces empezó a recibir llamadas de varios avistamientos de personas sospechosas. Inclusive algunas llamadas aseguraban que habían visto a los chicos que estaban como desaparecidos. Para ese momento, el padre de uno de los chicos empezó también a aparecer en medios de comunicación, pidiendo a la comunidad dieran información sobre el paradero de su hijo y que aún él tenía la esperanza de encontrarlo con vida. En esos días, el Departamento de Investigación logró hacer un retrato de la identidad del hombre encontrado cerca de la camioneta en llamas, y fue ahí cuando una persona se acercó a la oficina de los investigadores. Una mujer que había mencionado que su esposo se había ido a acampar en esos días y que hasta la fecha no se había podido comunicar con él. Ella decía que el retrato era muy parecido a su esposo. La identidad del hombre, desafortunadamente, fue confirmada. La tercera víctima era Leonard Dick, un profesor de botánica de la Universidad de Columbia Británica, que tenía 64 años. Este hombre conocía muy bien la zona y solía ayudar a turistas perdidos, según las declaraciones de su esposa, familiares y amigos. La familia de este hombre especuló que quizá el asesino, luego de matar a los chicos de Port Alberni y llevarse su camioneta, se encontró con Leonard, a quien posiblemente le pidió ayuda y ahí terminó con su vida. Esto además cuadraba también con la historia de Lucas y China, un asesino en la carretera que finge brindar o pedir ayuda. Así era su modus operandi.
Quizá esta misma suerte corrieron los pobres adolescentes Cam y Briar, pero una de las piezas no coincidía. En ese momento, la esposa de Leonard había mencionado que la camioneta de su esposo era una Toyota RAV4 gris del año 2011, la cual no se había encontrado en la escena del crimen. Los investigadores recordaron una llamada en particular al 911 de un testigo que aseguró haber visto una camioneta Toyota color gris que le parecía muy sospechosa. La investigación da un giro inesperado cuando el 22 de julio la policía recibe una llamada afirmando que los chicos desaparecidos, Cam y Briar, iban manejando una camioneta gris de la marca Toyota en una estación de servicios de la ciudad de Wilders en Yukon. Pero para la policía esto no era una simple coincidencia, pues nadie sabía para ese momento la identidad del cuerpo encontrado. Todo se había mantenido en secreto. Entonces, que una persona haya mencionado que vio a los desaparecidos en la camioneta de Leonard era una evidencia que iban a seguir más de cerca. Las autoridades pidieron las cámaras de seguridad de esa estación de servicio, y sí, efectivamente ahí estaban ellos. Eran Cam y Briar. Estaban cargando gasolina en una camioneta que no era de ellos, implicada en un crimen, y además ellos estaban sanos, salvos y sin que se viera a otra persona con ellos, lo que descartaba de inmediato la posibilidad de que hubieran sido secuestrados. El 24 de julio, la policía hizo una conferencia de prensa que impactó a todos. Los chicos que inicialmente habían sido catalogados como en peligro y posiblemente secuestrados pasaron a convertirse en los principales sospechosos de los 3 asesinatos. La policía entera de todo Canadá estaba en alerta máxima, así que se bloquearon accesos de rutas, se publicaron las imágenes de los sospechosos en todas partes. Los medios de comunicación se volvieron locos con esta vuelta inesperada de esta historia. Persecución. El 24 de julio, una comunidad indígena reporta una camioneta en llamas. Al llegar la policía se encuentra la camioneta de Leonard, cerca de Fox Lake, Cree Nation. Se desató una enorme búsqueda, donde participaron centenares de agentes y personal militar. La policía cerró caminos e investigó todas las rutas que podían haber tomado los sospechosos. De a poco comenzaron a aparecer muchos más datos sobre ellos. Gente que aseguraba haberlos visto, gente que los ubicaba muy lejos del lugar de los hechos. Las cosas se tornaban cada vez más complicadas para la Policía Montada de Canadá, que incluso estaba utilizando perros rastreadores, drones y aviones de búsqueda equipados con cámaras infrarrojas en un área que se extendía desde Columbia Británica hasta Manitoba. Había mucha información cruzada y era casi imposible tener una idea clara de su rumbo. Llegaban también algunas pistas reales. Por ejemplo, se descubrió otra grabación de seguridad el 21 de julio donde ambos adolescentes entraban a una tienda y compraban objetos para acampar. Se estableció un puesto de control en la intersección de las carreteras provinciales, con agentes fuertemente armados que recorrieron la zona. La Real Policía Montada de Canadá reconoció el entorno como inhóspito, con bosques densos, terreno pantanoso y animales salvajes y peligrosos. Se mencionó que si los chicos habían entrado en esa zona, muy difícilmente estarían con vida, pues la zona es completamente llena de vida salvaje y todos los animales que viven ahí están en estado natural. Después de casi una semana de intentos infructuosos de búsqueda, la policía recibió una nueva pista el 28 de julio. La patrulla del clan de Oso Indígena habían visto a 2 personas con descripciones coincidentes a los fugitivos en el vertedero comunitario de York Landing, a 200 kilómetros al suroeste. 9 días después de que comenzara la búsqueda, la Real Policía Montada de Manitoba anunció que, a pesar de inspeccionar más de 11,000 kilómetros cuadrados y registrar más de 500 casas en Gillian York Landing y sus alrededores, no habían podido localizar a los sospechosos, por lo que se estaba reduciendo ya su operación de búsqueda. Un gran avance se produjo el 2 de agosto, cuando el guía turístico Clint Sawchuk, con sede en Gilliam, informó que vio un saco de dormir azul en la orilla del río Nelson, cerca de la entrada de la bahía de Hudson.
El 6 de agosto, la investigación anunció que había encontrado varios objetos que se creían que pertenecían a los sospechosos en la orilla del río. El 7 de agosto del 2019, Billy Purdy se ofreció a llevar a varios oficiales en su bote a recorrer el río Nelson, advirtiéndoles que los chicos tenían que estar muertos a estas alturas, porque esa porción del río era increíblemente fuerte y caudalosa. El 6 de agosto, la investigación anunció que se habían encontrado varios objetos que se creía que pertenecían a los sospechosos, junto con un bote dañado a la orilla del río. Encontrar el bote generó una teoría que habían intentado usarlo para escapar y no lo lograron. Con su conocimiento de la zona, Bill los llevó a bordear el río para ver si encontraban rastros de ellos, y fue él quien vio la señal que estaba esperando. Un par de cuervos rondaban un área específica de maleza. Bill sabía que estos animales son carroñeros, así que su presencia indicaba que algo de muerte había en el lugar. Fue así que dieron con el hallazgo de dos cuerpos, que coincidían físicamente con los sospechosos más buscados de Canadá. Lo curioso es que terminaron encontrándolos cuando los esfuerzos se empezaban a menguar y la búsqueda había bajado de intensidad. Cam y Briar recorrieron casi 3,000 kilómetros de un lado a otro del país para terminar internándose en los bosques más densos y peligrosos de Canadá, en una localidad muy aislada donde existen pocas carreteras y accesos. Una vez realizada la autopsia, se confirmaron las identidades de los adolescentes, cuya causa de muerte se debía a heridas de bala de sus mismos rifles. Los forenses determinaron que Cam había disparado a Briar y después había cumplido el pacto que hicieron disparándose a sí mismo. Los cuerpos se encontraron en una zona muy peligrosa habitada por osos polares, lobos, entre otros animales. Las condiciones climáticas son extremas incluso en pleno verano. Entre las pertenencias al lado de los cuerpos se encontraron dos rifles semiautomáticos que coincidían con las balas usadas en las 3 víctimas, además de una cámara digital que pertenecía al profesor Leonard, en la que los chicos habían grabado 6 videos y tomaron 3 fotografías. El primer video, Briar contó que cometieron los asesinatos. Después detallaron sus planes, que eran secuestrar un barco y así escapar hacia Europa o África. Pero las cosas cambiaron en la segunda grabación. Briar dice que han llegado a un río de rápida corriente y que podrían tener que suicidarse, algo con lo que Cam se muestra de acuerdo. De nuevo, reivindican su responsabilidad sobre los 3 asesinatos y no expresan ningún remordimiento. En otro video, incluso aseguran que planean matar a más personas. Y otra de las grabaciones ofrece detalles sobre cómo piensan quitarse la vida y sobre dejar su última voluntad y testamento. La policía dijo que los videos no contenían detalles sobre los asesinatos, ni ninguna pista sobre el motivo que los llevó a matar a esas 3 personas. Los asesinatos parecen ser aleatorios y crímenes de oportunidad, dijo el comisario asistente de la Policía Montada de Canadá, Kevin Hackett. Cabe aclarar que la Real Policía Montada de Canadá decidió no publicar los videos, porque su grupo de análisis de comportamiento cree que exhiben un comportamiento llamado identificación, que se considera un comportamiento de alerta en el contexto de la evaluación de amenazas. En este sentido, los videos pueden influir o inspirar a otros a cometer un acto de violencia dirigido, esencialmente creando admiración o asesinos imitadores. Solo se hizo llegar a la prensa las transcripciones que las autoridades proporcionaron. Hay muchas presunciones del por qué ambos chicos decidieron convertir un viaje para encontrar otra vida y transformarlo en todo este caso de horror. Según el padre de Cam, dijo que nunca pudo recuperarse del divorcio. Le afectó tanto que terminó con una grave depresión. En cuanto a Briar, su familia no entiende por qué lo hizo. Él era un chico brillante que no hacía daño a nadie. Ninguno de los dos tenía historial criminal y su comportamiento jamás dio ninguna señal de violencia. Quizá Cam le contó sus verdaderos planes a Briar y al ser tan amigos, tan unidos, decidió acompañarlo para hacer todo esto juntos, como un viaje de despedida por la misma depresión de Cam, y Briar quería estar con él. En su largo recorrido, pues dejaron a 3 familias completamente destrozadas. Y bueno, pues a su propia familia, pues también los dejaron sin ni siquiera respuestas de qué fue lo que pasó por su cabeza en esos momentos. Y pues esta es una realidad que nunca vamos a saber.
Pues yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video. No se les olvide, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy preparando para todos ustedes. Regálenme ese pulgar hacia arriba si este video les gustó. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia, porque acuérdense que aunque las historias a veces no son tan agradables, son historias que debemos de contar, ya que las historias pues son eso, historias que no deberían de pasar y pasan, incluyendo a países tan seguros como Canadá. Y por favor, que no se les olvide que vámonos lejos. Si no se puede con el cuerpo, con la mente, pero vámonos lejos. Hasta la próxima. Chao.